Teseo y el Minotauro. El rey Minos de Creta tenía varios hijos: Ariadna, Freda, Glauco, Catreo, pero su predilecto era Andrógeo, joven fuerte y vencedor en el gimnasio y la palestra. Cuando en Atenas se organizaron los Juegos en honor a Palas Atenea, se reunieron los mejores atletas griegos y allí partió Andrógeo para medirse con los más fuertes paladines de Hélade, con el beneplácito de Minos, quien esperaba a su hijo regresar con la corona del triunfo. El joven príncipe logró vencer en todas las pruebas a sus rivales, los mejores campeones de la ciudad, pero los atenienses, en lugar de victoriarlo, hicieron caer su furia sobre él por haber derrotado a sus luchadores, y esa misma noche le dieron muerte. Al recibir la triste noticia, el rey Minos sintió un inmenso dolor, pero inmediatamente se despertó en él un irrefrenable deseo de venganza y marchó con un numeroso ejército a sitiar Atenas, hasta que logró que se rindiesen incondicionalmente e impulsó condiciones y penas terribles. Entre sus condiciones estableció que durante 9 años los atenienses debían enviar a la isla de Creta a 7 robustos jóvenes y a 7 doncellas, quienes serían las víctimas que se ofrecerían para ser devorados por el Minotauro. El Minotauro, mitad hombre y mitad toro, vivía en un laberinto cercano a Cnosos, capital de Creta. Estaba encerrado en dicho laberinto y se alimentaba de carne humana, de esclavos y prisioneros de guerra, así como los jóvenes atenienses que enviaba el rey Minos. Año a año llegaban los mensajeros de Creta a elegir sus víctimas. Al tercer año, un joven y gallardo joven hijo del rey ateniense Egeo, llamado Teseo, se ofreció voluntariamente, pues se consideraba capaz de enfrentar y dar muerte al Minotauro. Al enterarse, el rey Minos expresó: «Como miembro de la familia real estás eximido de ir como víctima, pero si insistes te diré que, aunque mates al Minotauro, jamás encontrarás la salida del laberinto». «No me importa», respondió el joven Teseo. «Me basta con matar al monstruo y ser útil a Atenas». Ariadna, quien escuchó el diálogo secretamente por la noche, se acercó al joven y le entregó un puñal y un ovillo de hilo, diciendo: «Con este puñal mágico podrás atravesar el corazón del Minotauro, y si sigues el hilo de este ovillo podrás encontrar la salida». Agradecido quedó el joven Teseo y penetró en el laberinto, desenvolviendo el ovillo de hilo. Durante horas recorrió el laberinto hasta enfrentarse con la bestia. Después de una ardua lucha, logró atravesar el corazón del monstruo con el puñal que le entregaba la bella Ariadna. El Minotauro expiró entre convulsiones y Teseo rescató a sus compañeros, con los que emprendió el camino de regreso siguiendo el hilo. Fue aclamado por la gente de Cnosos por haberlos liberado del monstruo y del salvaje castigo que año a año debían tributar al Minotauro. Teseo, victorioso, regresó a Atenas en su nave con las velas desplegadas. Muy bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal si aún no lo están, y nos vemos en otro video más de Leyendas Inmortales. Si eres jugador de mitos y leyendas, visita la página de Instagram Cartas Mil La Serena y podrás encontrar excelentes ofertas. Síguelos, potencia tu mazo y gana.